Mi nombre es Gabriel, me dicen Gabo, vivo en la ciudad de Mérida. Empezamos con el templo hace aproximadamente 10 años. Era un lugar que la renta era accesible, pero el lugar estaba abandonado, entonces hubo que hacer mucho trabajo. Por supuesto, fue muy difícil porque le gastamos todos nuestros ahorros. Yo esto lo platico porque hay gente que piensa que el restaurante es una cosa fácil, que solo tiene una receta y la pueden hacer, o tienes que trabajar menos. No, al contrario, tienes que trabajar más. Yo venía trabajando con lo que es el arte sacro, que siempre me ha llevado la atención de la cultura mexicana, y quería aplicarlo a la comida, a la cocina. El templo del sabor, el templo de la gastronomía, el templo del arte. La gente se sorprendía al principio que tenía que tomar una cerveza bajo una cruz, pero nunca le pareció una falta de respeto. Es una línea muy delgada que puede caer entre lo irrespetuoso y lo interesante. Me gusta que la comida sea muy colorida. Me gusta llevar eso, del arte a la comida, ¿no? Aprovechar los colores de los pimientos, de los tomates, de los mangos, que tienen colores muy intensos. Me gusta trabajar, son digamos, varias líneas con las que trabajo. Una de esas es que la comida sea accesible para los trabajadores, para los estudiantes. No me gusta el concepto de exclusividad, ¿no? Otra es que me gusta trabajar con productos mexicanos y productos locales. Sí, el menú tiene que tener cocina mexicana, siempre, todos los días. Pero sí me gusta innovar con mis propias recetas, y también me gusta traerle platos que en otras situaciones la gente no podría comprar. Nosotros no le ganamos mucho a esos platos, pero me da gusto que la gente pueda tener accesibilidad a esos platos. Para mí es importante el trabajo en equipo. Acepto que ellos me hagan sus comentarios. Uno de los problemas que tienen los restaurantes aquí en México y en Mérida es la excesiva rotación de personal. Entonces con nosotros no tenemos ese problema, y eso me da gusto porque estamos haciendo las cosas bien. Para mí el talento es tener una habilidad y aplicarla, porque si tienes la habilidad y no la aplicas, está desperdiciado. Me gusta un escritor mexicano que murió, Carlos Fuentes. Gastón Acurio, su filosofía me agrada, compartir recetas. Acá la gente es celosa de sus recetas, entonces él se va del lado contrario, eso me gusta. Siento que sí soy feliz, ¿no? Si tú no haces lo que te gusta, vas a ser infeliz. Aún conozco gente que gana mucho dinero haciendo lo que no le gusta y es infeliz. Me gusta lo que hago, ¿no? Desde hace más de media vida lo hago. Empecé a trabajar desde que tenía 18 años, ahora tengo 43 y sigo. ¿Spago? ¿Qué significa en italiano? Hilo.